Le damos la más cordial bienvenida a nuestra comunidad estudiantil a un episodio más de Radio UTE. El día de hoy estamos muy contentos de tener la visita del maestro Juan Ramón Garza Guajardo, historiador del municipio de Escobedo. Bienvenido, maestro. Muchas gracias por la invitación. Aquí estamos en esta emblemática universidad, que ha sido uno de los ejemplos más importantes para nuestro municipio. A mí me tocó estar en la inauguración de este edificio ya en el 98. Vino el presidente, entonces para sí es un gran logro para el municipio el contar con una universidad de este tipo. Muy bien, el tema de hoy van a ser los orígenes de la industria automotriz. Sí, y como ya sabes, está ahorita eso de la industria que se está dando mucha automotriz, pero no es algo nuevo en Nuevo León. Tiene más de 100 años que se ha intentado traer armadoras aquí. Algunas han funcionado, la mayoría se fueron a la quiebra, pero todo inicia, fíjate, para que los jóvenes conozcan, el primer automóvil que llega aquí a Nuevo León es en 1904. Es un sabinense, Pablo de los Santos, quien compra un carro en Laredo, Texas, y se lo lleva a su pueblo. Es el primer auto que llegó, era un auto francés, el primer auto que circuló en Nuevo León. 2 años después, el gerente de la compañía de fuerza motriz, Emilio Distur, él también trae su primer auto, lo baja y lo pasea por la Alameda. Entonces, imagínate, ¿no? O sea, Alameda en aquel tiempo se llamaba Porfirio Díaz, ahora se llama Mariano Escobedo. Y pues fue un gran momento, ¿verdad? Así. Y ya después de ahí se empieza a crear ya la exportación de automóviles, y en 1917 se crea la primera agencia automotriz, o sea, donde ya vendían autos. Esa es del señor Rogelio Azcárraga, es importadora de autos universales. Y aquí viene lo interesante. En 1917 encontramos en el Congreso del Estado que un norteamericano, Luther Land, pide un permiso para establecer una fábrica armadora de automóviles. ¿En Nuevo León? En Nuevo León. Pide la autorización, se le da el 29 de agosto de 1917 la concesión y un plazo de 1 año para juntar accionistas mexicanos. Porque eso fue lo que se le pidió, ¿verdad? Que fueran. Y él empieza a lanzar bonos de accionistas, no lo logra, le dan otro año más y no logra él. Ahí vamos a tener una imagen exactamente de la fábrica de automóviles, donde dice Fábrica de Automóviles Monterrey, capital social 600,000 pesos. Y ahí está el anuncio en el periódico oficial, donde se les decía que podían invertir y ser parte. No funcionó. Pero eso no agüitó a nuestras autoridades. 1 año después, el famoso fabricante de automóviles Henry Ford anuncia que quiere poner una fábrica, ¿no?, para ensamblar automóviles en México. De inmediato el gobernador en turno dice, no, pues, se comunican con él de aquí de Monterrey, el gobernador, los industriales, pues para decirles, ¿verdad?, de lo importante que sería para Monterrey que la planta quedara aquí. Aquí lo interesante es que Henry Ford sí les hace caso, les contesta a la petición y les dice que manden ingenieros para irlos entrenando. Y de aquí de Monterrey mandan a varios ingenieros de diferentes empresas para que se capaciten. Pues todo parecía ser que la primer planta de la Ford iba a estar en Nuevo León, pero como siempre sucede, pues al último, en 1925, se decide ya que la armadora de la Ford iba a estar en el centro de México, ¿no? Pero ese es el segundo intento de una armadora
Podríamos decir que Nuevo León es pionera en la industria automotriz. Exactamente, o sea que buscó la forma, ¿por qué? Por la cercanía con Estados Unidos, era siempre lo que ofrecían, ¿verdad? Que era un lugar más cerca de la frontera y que aparte que ya tenía infraestructura de industria, pues hay que recordar que ya teníamos fundición, teníamos vidriera, teníamos muchas cosas que se utilizaban para la fabricación de automóviles, ¿no? Pues al parecer esos dos casos ya pues no se logran. Al término de la Segunda Guerra Mundial, ahí es cuando vuelve a surgir otra vez la posibilidad esa. Fíjate que el primer intento de traer una armadora, otra vez, ya después de la Segunda Guerra Mundial, se va a dar con una compañía que era que producía los camiones escolares, ¿sí? Esa empresa se llamaba General Motor Truck Corporation y ella va a quedar instalada en 1946, exactamente por la carretera nacional, o sea, lo que es ahora la Avenida Universidad, exactamente enfrente del campo militar, ahí donde está ahora un Banorte, un Banorte. Sí. Ahí estuvo esa empresa, iba a producir autobuses para 25 y 42 pasajeros. ¿Qué es lo que se hacía ahí? Todos los componentes se traían de Estados Unidos, aquí se armaban y de aquí se devolvían para Estados Unidos, para venta allá. Entonces lo que estamos descubriendo es que, por ejemplo, se está retomando en la actualidad temas que vienen desde 1904, sí, con la primera llegada del primer automóvil. Sí. Entonces, Nuevo León siempre ha sido como un pilar en la industria automotriz, en el tema del armado de vehículos. El armado de vehículos, ¿no? Bueno, ante esta empresa dura solamente 4 años aquí, pero hay otro empresario, Arturo Garza, que era el distribuidor de equipos automotrices, él consigue otra concesión con otra empresa muy famosa en Estados Unidos, la Reo, que se llamaba Rapson Air Olds. Ellos producían camiones de carga principalmente, y logra la concesión para establecer aquí una armadora de camiones. Eran camiones principalmente de esos de redilas de diferente tonelaje. Y este señor consigue un terreno exactamente por la calzada Madero, para que te ubiques enfrente de la cigarrera. Okay. Todo ese, que ahora hay mucho negocio, ahí se va a poner la planta Reo, y empieza a producir. Fue inaugurada en 1949 esa planta con el platillo. Ahí vamos a ver algunas fotografías de esa fábrica, donde vemos todo el proceso, el tipo de camiones, exactamente donde ya nos estamos dando cuenta que ya es una armadora completa, ¿sí? Este señor visionario, Garza, un año después, fíjate lo que hace, consigue más bien otra concesión, y aquí es lo interesante. En esta consigue la concesión de una empresa automotriz, se llamaba Motor Crossley Inc. Ellos hacían un tipo de automóviles pequeños en Estados Unidos, compactos. Este señor, Howard Crossley Jr., él empezó su fábrica haciendo principalmente artículos de línea blanca, estufas, radios, televisores, etc. Pero luego, después de la guerra, extendió a la producción automovilística. Entonces, como
la Reo era muy grande, la bodega, la armadora. Ahí pudo él colocar todo lo necesario para empezar a ensamblar automóviles Gross. Son unos automóviles pequeños, como los de ahora. El motor era de 1200, o sea, daba un promedio de 15 kilómetros por litro, ¿sí? Y se empieza a armar. Ese es el primer carro armado aquí en Monterrey. ¿Y dónde podemos ver ese auto? Aquí te voy a dejar una fotografía, exactamente. 2 fotos, una donde está la armadora y una en el periódico El Porvenir, que dice: admiramos el primer carro ensamblado totalmente en Monterrey. ¿Sí? Eso es algo que se desconocía por mucha gente, como son carros que desaparecen, se van en la historia, ya no se tiene registro de ellos. Para eso hay que ir a los periódicos. Así es. Y en los periódicos es donde encontramos ya las noticias, ¿no? Entonces, este fue un rescate que hicimos, ¿no?, de la historia, con todo esto que ha llegado nuevo. ¿Cuál es el carro que armaron aquí en Nuevo León, que salió en una película? Bueno, a eso vamos a llegar al ratito. Muy bien. Este automóvil tiene una característica, como digo, era de bajo consumo. Se empezó a vender para 1950, pero hay algo muy interesante, fíjate. Aquí también se va a producir el primer automóvil deportivo. Era de la Crossley, ¿sí? Parecía casi de juguete, ¿sí? De juguete, si te lo digo. Era un carro desmontable. Desmontable, exactamente. Muy pequeño. Ahí tengo, vamos a pasar 2 fotografías, para que lo vean. Era un carro Power, modelo deportivo, se llamaba Hot Shot, no sé qué será, ¿no? Para 2 personas nomás. Sí. Pero le podías quitar las puertas, el parabrisas, las defensas y ponerlas, ¿no? Casi de juguete. Sí. Y aparece en una película de Pedro Infante, en la de A Toda Máquina, si no mal recuerdo, donde está una viejita en un carrito deportivo, ¿no?, y que no se quiere mover. Y ahí se empieza a pelear con Pedro Infante y Luis Aguilar, hasta que deciden entre todos levantar el carro, que tan ligero era, y lo hacen a un lado, ¿no? Ahí entonces como que tuvo un furor, pero estos carros no pudieron competir porque era la época de los autos grandes, sí, de la Ford, la Chevy. Entonces, como que comprar un carro pequeño, pues no era algo muy, ¿verdad?, muy óptimo. Mucho menos ahorita que en la carretera nos topamos los trailers, que sí, pues en un carrito chiquito, pues ya hasta te mueven cuando van rebasando. Exactamente, ¿no? Entonces, duró la producción muy pequeña, solamente 2 años, ¿sí? Y Reo siguió solamente con la producción de sus camiones, pero las instalaciones ahí estaban. Ellos buscaban la forma de buscar otra, y entonces se van con la empresa Rambler en el 59. Ahí en Reo empiezan a fabricar los Rambler, otros carros que los jóvenes pues no conocieron, ¿verdad?, pero que fueron muy famosos aquí en México, y estuvieron, pero igual no pudieron levantar la producción. Era una época muy difícil porque las grandes compañías americanas dominaban el mercado. ¿Sí? La Ford, Chevrolet, Chrysler aquí dominaban. Entonces, igual no tiene éxito. Luego intentan con la Toyota, también trataron de fabricar autos Toyota en la planta Reo, pero todos esos movimientos, y aparte con un decreto que saca Rodolfo López Mateos, en el cual ya no podían importar carros
trae como consecuencia que la planta Reo entra en quiebra. Y para la década de los 60 quedó ya en 64 totalmente en quiebra. Y desaparece. Sí, pues digo que quedó en el olvido. Entonces, los camiones Reo, los Crossley, los Ramson, ahí todos quedaron pues en el olvido. Y empezamos a importar más carros. No, se prohibió la importación de carros. Se prohibió la importación. Es que y entonces de Europa, de Japón, tenían que poner armadoras. ¿Sí? Si no, no podían estar aquí. Fue una táctica que usaron también las empresas norteamericanas, exigiéndole al gobierno, digo, ellos, bien fácil, querías un auto europeo, lo mandabas comprar. Un japonés lo mandabas comprar, pero no invertían. Okay. Entonces les exigió. Y es ahí cuando se va a venir a poner su armadora, la Volkswagen en Puebla, la Nissan, la Renault en Ciudad Sagún, en Hidalgo, ¿no? O sea, las obligaron. Y en ese contexto del 64, con esta nueva orden, disposición del gobierno, de que tenían que tener aquí sus armadoras, surge un personaje de aquí de Monterrey, don Gregorio Ramírez. Él ya tenía su empresa, Trailer Ramírez. Ellos ensamblaban trailers. Lo único que compraban en Estados Unidos era el motor Perkinson, creo, algo así. Pero ya todo lo demás se hacía aquí. Sí. Y entonces él, junto con otros socios, va a comprar una empresa en quiebra en Alemania. Se llamaba la Borgward, que hacía un automóvil de lujo, pero que después de la Segunda Guerra Mundial quebró. Entonces, don Gregorio y socios compran, imagínate, compran toda la fábrica en Alemania, en Bremer, la desarman toda, se la traen en barcos y consigue el señor don Gregorio terrenos aquí en Escobedo y va a poner, y entonces se trae todo y arma la fábrica que le pone FANASA, Fábrica de Automóviles Mexicanos. Ok, aquí en el municipio de Escobedo. En el municipio, o sea, Escobedo es pionero en eso. ¿Sí? Muy bien. Y con el desarrollo de todas estas armadoras, me imagino que alrededor de todo eso, un montón de fábricas que satisfacían las necesidades de las armadoras. El problema es que, ¿por qué escogió don Gregorio aquí? Por lo mismo. Había acero, había vidrio, etc. Entonces, va a crear ahí su fábrica y empieza a producir el Borgward. ¿Cuál es la importancia del Borgward? Que es el primer auto 100% mexicano. Bueno, casi todo, o sea, vamos a decir, el 90% de las piezas eran mexicanas. Por eso es considerado el primer auto mexicano. ¿Y cuál era su importancia? Bueno, pues exactamente, la producción era una producción para venderse aquí en México, no era para exportar todavía. ¿Verdad? Entonces, sí. En 1967 va a salir el primer automóvil Borgward de aquí. ¿Verdad? Está por la carretera a Colombia, ahorita lo conocemos como Cisamex. Ok. Y bueno, toda la infraestructura que está en Cisamex es la original. Es la original de esa empresa, ¿no? Así es. Entonces, fue un gran boom. Esa, vamos a decir que es la primera ya empresa automotriz mexicana que va a ser un auto mexicano. Ya no una ensambladora, sino auto mexicano. ¿Sí? Todo se compraba aquí. Igual que sucedió, no duró más que 4 años, porque no pudo competir. Ese era el gran problema que había en esa época, ¿no? Era muy difícil, era un auto muy lujoso, caro. Entonces sí batalló. Y fíjate que hay otro caso que me encontré últimamente en la empresa Fama.
Se intentó hacer un auto también. Los ingenieros de ahí hicieron un auto feísimo, por cierto, feo, pero feo. ¿Ah? 3 cilindros, era un motor inglés. Pero la intención era hacer ese auto para los obreros a bajo costo. La carrocería era de fibra de vidrio, pero no les dieron el permiso. El gobierno federal no les dio el permiso, pero estuvo muchos años. La gente que trabajó ahí en vidriera, en Fama, seguro lo vieron, ¿sí? Ese automóvil, ¿sí? Y sería como que el primer intento de haber tenido carros de lujo, el primer intento de poder bajar ese producto hacia la gente pues que no tenía tanto poder adquisitivo. Exactamente, sí, pero vamos a decir que fueron 2 inicios: crear un auto económico y un auto de lujo. Pero pues, como te digo, no eran épocas. Hay veces que los empresarios son visionarios con cosas que pues no están en la época, ¿no? Y entonces muchos de ellos han fracasado por eso, ¿no? Y ahorita pues sí hay más cosas que hacer, ¿no? Pero ese fue el siguiente intento, ¿no? La Borgward queda en quiebra, la agarra el gobierno, y el gobierno junto con Dina International van a crear, para rescatar la empresa, para rescatar a los obreros que se quedaban sin empleo, van a crear ahí en donde era Borgward, de recordar a lo mejor, Dirona. Sí. Dirona era una unión de la empresa Dina y gobierno. Y empiezan a producir camiones Dina. Los camioncitos creo que eran 3 toneladas, 1 tonelada, y unas camionetas muy feitas, ¿de acuerdo? Y casi todas esas camionetas se las vendían a la Comisión o a Telmex, porque nadie las compraba. Eran sus principales clientes. Eran sus principales clientes, ¿no? Y ahí estuvo Dirona desde la década como del 76, si no mal recuerdo. Duró varios años también, ¿no? Pero igual, duró hasta la década de los 80, donde bajó mucho su producción, casi llegó a la quiebra, hasta que ya en los 90s unos empresarios compran ya lo que es Dirona y crean la empresa que ahora sí es una gran empresa, Sisamex, que se dedica principalmente a la cuestión de ciertas partes generales que se usan para todo tipo de camión, de lo que son los frenos y los monobloc y cosas por el estilo, ¿verdad? Pero ahora sí está funcionando muy bien. Es una de las grandes empresas que tenemos aquí en Escobedo. Sigamos así como con el tema de la historia. Creo que un boom muy importante, muy reciente, fue cuando se creó la empresa Kia. Sí. Creo que eso vino a cambiar el panorama, no solo en la industria automotriz, sino cultural. ¿Nos podría hablar algo acerca de eso? Sí, porque fíjate una cosa. Cuando se vino Borgward, se trajeron ingenieros alemanes para que vinieran a armarla, ¿verdad? Porque no se sabían. ¿Sí? Entonces platicaba la gente de aquella época pues que les llamaba la atención, porque ellos pues muy metódicos y que la comida no les gustaba, y les trajeron hasta cocineros. Y pues ya es que ahora este complejo que se hace de la Kia pues cambió a todo un pueblo. Como ahorita sí impacta mucho. En este caso, cuando la Borgward no impactó tanto, impactó en Escobedo, sí impactó. ¿Por qué? Fíjate, el censo de 1960, la población en Escobedo era de 1,200 habitantes, estaba casi muerto. En el censo de 1970 eran 10,000 habitantes. Fue el municipio con el más alto índice de explosión demográfica en todo México. Fue noticia a nivel nacional. Empezó a crecer a través de esa empresa. Porque mucha gente se vino a vivir a Escobedo.
Los dueños de terrenos ahí en Escobedo, ¿qué hicieron? Hicieron muchas viviendas, ¿cómo se llaman? Vecindarios, Sí. que muchos todavía ahí están en Escobedo. Pues, ¿por qué? Porque nomás cruzabas el río y a 1 kilómetro estaba la Borba. Entonces, mucho trabajador se vino a vivir ahí. Va a surgir la colonia Las Encinas, La Gasca, que muchos trabajaron ahí. ¿Verdad? Y entonces, eso fue el impacto. No tanto porque la carretera Colombia todavía no estaba ni terminada. A tu conocimiento, exactamente enfrente de la Borba, Sí. allá en los finales de los 60, 1970, se hacían carreras de arranques. Ah, ok. Allá donde hacían las carreras de arrancones. Fíjate, no sé por qué no pasaba nadie. No. Sí, ¿verdad? Entonces, eso fue lo que el boom que le dio a Escobedo. En el caso de acá de pesquería, pues esto es todo un cambio cultural. O sea, es una situación ya más moderna, con más infraestructura, y pues ya ves todo lo que ha causado un cambio en ese pueblo, ¿no? Y podríamos decir que ahorita lo nuevo es la creación de Volvo en Ciénaga de Flores. Exactamente, sí, que es una empresa muy poderosa que va a traer una buena inversión, pero ahora ya están muy bien planeadas. Ese es el problema. El problema es que en aquel tiempo eran empresarios que se arriesgaban con algo nuevo y no contaban con mucho apoyo del gobierno, y más los de Monterrey, Sí. ¿ya? Entonces era muy difícil. Ya ahorita el gobierno y empresarios están muy bien organizados, y por eso es muy raro que una empresa que llegue, como la Kia, como la Volvo, la que llegue, vaya a fracasar, ¿sí? Uno de las especialidades que tiene es en asuntos universitarios. ¿Cómo impacta el tema de la industria automotriz al tema con los estudiantes, con las universidades y todo eso? Bueno, impacta en que tienen que crear carreras nuevas, tienen que mejorar su sistema. Por decir, la creación de la UT aquí. ¿Por qué? En 1981 se crea el primer parque industrial en Escobedo, primer parque industrial, ¿sí? Que fue el primer parque. Se crearon 5 parques industriales en esa época, en Linares, en Sabinas, creo que aquí en Ciénega, en Escobedo, en Pesquería, la Podaca, pero el único que se llenó fue Escobedo, por estar más cerca a Monterrey. Sí. Y luego se fue creando otro, y eso dio como resultado la necesidad de contar con una universidad que pudiera dar estudiantes profesionistas a todas las empresas que estaban llegando a Nuevo León, a Escobedo. Hay que recordar que se empezaron a llegar grandes empresas, ¿no? Sí. Sí. Entonces, eso, con la visión que tenía en aquel tiempo el arquitecto Abel Guerra, y que la universidad no le había hecho caso. Intentó traerse una preparatoria a la Pablo Oliva, pero no había presupuesto. Entonces, ¿qué hizo? Aprovecha y consigue del gobierno federal, ¿verdad?, y del estado crear la UT con una visión más práctica, ¿verdad?, y viendo el campo de trabajo que los jóvenes pudieran tener. ¿Sí? Sí, yo siempre digo que la UT está escribiendo historia y va cambiando vidas. Exactamente. Y ha cambiado la vida de jóvenes, no solamente de Escobedo, de Apodaca, sino de todo el Valle de las Salinas, desde Mina hasta Suazua. Tenemos alumnos que muchos de ellos, en la UT fue cuando rompieron el ciclo familiar de que nadie de su familia había estudiado. Y la UT pues dio esa oportunidad de decir, ¿sabes qué? Es una escuela accesible, es una escuela que te va a preparar, y que además pues los planes educativos pues van en las pautas que usted está mencionando. Hay la necesidad automotriz, pues se enseña una carrera para que pueda satisfacer el tema del capital humano que necesitan las empresas. Y también con cada cuestión económica que se va cambiando, pues la escuela se va renovando con maestros, con cursos, con programas y demás. Es un tema importante cómo va relacionado
el tema del gobierno, el tema empresarial y el tema educativo, que son tres cosas que yo creo que están muy de la mano. Maestro, muchas gracias por todas las aportaciones. Sabemos que es un hombre que ha investigado mucho, no solo en el aspecto automovilístico, sino de varios rubros, y a nombre de nuestro maestro en Administración y Finanzas, Fernando Garza Rodríguez, agradecemos mucho su presencia y espero que nuestra comunidad estudiantil disfrute tanto este podcast como lo hemos disfrutado nosotros con esta amena plática. Muchas gracias, maestro. Gracias a ti por invitarnos y cuando gustes. Y si no hay nada más que decir, maestro, como decimos siempre en este programa, porque todos somos UTE. UTE.